Muy bien, quiero que vamos a leer 3 citas importantes hoy acá, porque quiero que entiendan el transcurrir de la vida de David. La primera historia que quiero que leamos está en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 10. Primera de Samuel 16, 10. Jesé era el papá de David. David tenía 7 hermanos, con él eran 8. Y Dios le había dicho a Samuel que en la familia de Jesé estaba el próximo rey de Israel. ¿Sí? Y dice en el versículo 10, Primera de Samuel, 16, 10. ¿Sí? ¿Listo? Dice, Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó, tengo otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Diga conmigo, elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. ¿Para qué eligieron a David ese día? Para ser el elegido. Bien, estás volando ahí. A David lo eligieron para ser rey. Saúl era el rey. Saúl desobedeció a Dios y Dios decidió que tenía que escoger a otro rey, y ese rey fue David, elegido después de que su papá no lo tuvo en cuenta, lo dejó como muy de últimas, como que ni siquiera lo invitó el día que todos sus hermanos iban a visitar, Samuel y los iba a visitar a todos y los iba a escoger, y a David ni siquiera lo llamó. Fue el último que llamó, ya como que, ay, sí, se me olvidó David, venga, tráigalo. Pero precisamente ese, el que su papá ni siquiera llamó, fue el que Dios eligió para ser el rey. Dice que de ahí en adelante, David estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora pasemos a 1 Samuel 17:45, un capítulo después. 1 Samuel 17:45. Dice, pero David le contestó, ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanzas? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. David estaba hablándole ¿a quién? A Goliat. Poco después de eso, David se encuentra visitando a sus hermanos, que eran soldados, mientras él cuidaba las ovejas. El papá le dijo a David, llévale de comer a tus hermanos y de una vez cuéntame qué está pasando por allá. Cuando David llegó por allá, se encontró que Goliat los estaba desafiando, esa es la palabra. Gracias, Carlitos. Por favor, todas las predicaciones quédate ahí, para que me ayudes. En serio, me sirves mucho, Carlitos. Él los estaba desafiando y todos los soldados estaban asustados, todos, los guerreros, los preparados, los que habían estudiado, curso de espada, curso de lanza, cómo correr, cómo vestirse, no sé, cómo peinarse, bueno, todo. Estaban súper preparados para ser soldados. Pero el problema es que el desafío de Goliat los tenía achicopalados, tristes. Y llegó David
Dijo, ¿y ese quién se cree? ¿Qué le pasa? Y dijo, no, yo lo voy a desafiar a este gigantón, Goliat. Y termina parándose al frente para cortar esta historia. Al frente de Goliat con 5 piedritas. Dice el 46. Bueno, voy a leer de nuevo el 45. Dice, pero David le contestó, ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrá que para triunfar Dios no necesita de espada ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con una sola honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Ahí está David, el elegido de Dios, lleno del Espíritu Santo. Se enfrentó a Goliat y ganó y triunfó. Uno diría, bueno, pues David era súper gran hombre de Dios y él lo que le esperaba de ahí en adelante era cosas muy buenas, pero no fue así. Después de eso, ya lo hemos leído acá, a Saúl le dio muchos celos de David. Saúl seguía siendo el rey. Y leímos aquí hace algún tiempo que Saúl intentó matar a David y a David le tocó huir. Solo el rey, el escogido de Dios, el elegido de Dios, ahora estaba huyendo en el desierto y ahora estaba metido en una cueva. Y eso es lo que quiero que leamos hoy. Primera de Samuel 22, versículos 1 y 2. Primera de Samuel 22, 1 y 2. Dice, de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Diga conmigo Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo, de modo que David llegó a ser su líder. Me gusta esta historia, primero por entender todo lo que pasa. Siento que la gente, cuando es escogida y elegida por Dios, cree que todo lo que viene de ahí en adelante es fácil, que nada se va a meter en su vida y en su contra, o no sé. Siento que en la cabeza de las personas se busca la vida cristiana para que las cosas salgan fáciles y las cosas se den y nos volvamos millonarios de la noche a la mañana y encuentre el amor de mi vida y no sé, la reina de Colombia me llame y me diga, uy, tú te hiciste cristiano, entonces yo quiero ser tu esposa, no sé. Imagino cosas locas que pueden estar sucediendo. Pero la Biblia muestra que no siempre es así. La Biblia muestra a este gran guerrero elegido por Dios y ahora se tiene que ir al desierto y ahora tiene que vivir en una cueva. Imagínense, el escogido de Dios, el ungido de Dios, el que será el rey de Israel, ahora está metido en una cueva. Y la cosa es bien chistosa porque sus padres se enteran, sus familiares se enteran
Y van a visitarlo, pero no lo van a visitar al rey, al ungido, al Hijo de Dios, no lo van a visitar a un palacio. ¿A dónde lo van a visitar? A una cueva. Y uno dirían los familiares, oiga, pero Dios lo escogió, Dios lo eligió, lo ungieron ahí delante de todos nosotros y ahora metido en una cueva. No sé si entienden esto, pero de pronto alguien está acá pasando por un momento difícil y la familia le dijo, usted desde que está yendo a esa iglesia, mire, no es que es cristiano, no es que ora y mire cómo le está yendo. No sé si a alguien le ha pasado eso, pero muchas veces pasa eso. Que uno viene a la iglesia y de pronto las cosas allá afuera no están funcionando bien y la gente empieza a juzgarlo a uno por lo que está pasando. O uno mismo está diciendo, ¿y por qué estoy así? Si yo voy a la iglesia, si leo la Biblia, si ahora estoy buscando a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Pero yo hoy tengo que decir que todo hace parte de un plan. Porque el plan y el propósito de Dios para tu vida es un plan de bien y no de mal. ¿Cuántos creen eso? Ahora, en medio de ese plan muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles. Y lo peor que le puede pasar a una persona en momentos difíciles es alejarse del plan, es alejarse de Dios, es no entender que algo Dios tiene con todo esto. Tenemos que seguir adelante. Dile a la persona que está a tu lado, sigue adelante. Hay que seguir adelante. Porque si estoy con Dios, es porque algo Dios tiene. Y todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Sí, pastor, pero este momento y esta circunstancia, tranquilo. La palabra dice que Dios nunca dejará a uno de sus hijos avergonzado. Pastor, pero también me equivoqué, también la embarré, es que esto también fue culpa mía. No te preocupes, Dios no te da la espalda. De pronto Dios te corrige, pero te lleva al fin que Él tiene planeado para ti, que es un fin maravilloso. Sus planes para nosotros son de bien y no de mal, otra vez. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Estar con Dios es estar en el mejor lugar del mundo, así en algún momento de nuestra vida estamos metidos en una cueva. ¿Alguien metido en una cueva? ¿Ninguno? Bueno, más chicas, soy el único. Me decía ahorita mi querida odontóloga, la mejor odontóloga que tiene aquí esta comunidad, Yesenia Vera, publicidad política no paga, aunque ahorita podemos arreglar ahí cualquier cosita, mentiras. Me decía que cuál era el momento donde más, si es así, si me preguntaste eso, donde más haya tenido fe o necesitado la fe. Y yo le decía, ahorita, en este momento, es donde más fe he necesitado. Y le contaba a ella, he querido renunciar 35 veces, porque esto no es nada fácil. Y me levanto todos los días, Señor, muéstrame a través de tu palabra qué hago, dime. Y por dentro como que estoy diciendo, muéstrame un versículo donde diga, apártate de eso y sigue otro camino. Y me levanto y me dice, sigue adelante, que yo voy contigo, no te voy a dejar, no te vas a desamparar. Saca fuerzas, recibe fuerzas. Y yo, Dios santo. Pero lo lindo de todo esto es entender que mientras tú estés en el plan de Dios, al final algo bueno y maravilloso Dios trae. Y necesitamos entenderlo. Ahora, ¿qué me gusta de esta historia? ¿Por qué me gusta tanto? Pues David está en una cueva y le llegan sus familiares, pero la historia dice que llegaron 400 personas más. ¿Quiénes eran? Unos guerreros valientes, gente de plata que dijo, ¿qué es lo que pasa contigo, David? ¿Cuánto necesitas? Toma, te voy a comprar esto, te voy a regalar una casa. ¿Qué necesitas? Acá están 400 hombres guerreros de plata, negocios, grandes empresarios, estudiosos, maestría, sabiduría, inteligencia, experiencia. No. Uy. Dios santo, voy a leerlo acá para que no sean mis palabras. Los veo muy duros hoy a ustedes, hoy acá. Dice,
En ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres, no dice ni siquiera pobres, eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo. Oiga, o sea, uno metido en una cueva y le llegan 400. Que no querían ni vivir. Uno hoy necesito ánimo. Que mándame, Señor, por ahí alguien, un motivador. Llegan 400, pero ninguno con ganas de vivir. Pero pasó algo acá que me pareció bien espectacular. Lo reconocieron como su líder. En medio de una cueva llegan 400 que tienen muchos problemas y circunstancias y se encuentran con alguien que está huyendo del rey y ellos lo consideran su líder. Y si usted me lo deja entender desde ese momento, desde ahí empezó David a ser rey, desde ese momento. Déjeme guiarlo en esto que Dios me está mostrando ahora. Alguien algún día me preguntó: Ricardo, ¿y usted qué hizo para ser pastor? ¿Dónde estudió? ¿Qué universidad? ¿Cómo llaman a eso? ¿Qué instituto? ¿Estudió teología? ¿En qué universidad? Hermenéutica. ¿Qué otra carrera es? Homilética, astronáutica, no sé, como para ir al cielo, ¿no? Y yo le dije: mira, la verdad, no estudié en ninguna universidad. Cosas que recuerdo, y creo que el otro día mi papá lo dijo. De niño, mi papá estaba caminando por el patio de la casa, me alzó en sus brazos y me entregó al Señor. Oró y oró y oró y me tenía alzado así. Era un niño, ¿no? Y le dijo a Dios: te lo entrego, Señor. Después de eso, porque yo me imagino, ¿no? En la reunión de las 10 que venga le pregunto si él me entregó al Señor era para que yo fuera juicioso, y resulta que le salió el tiro por la culata y de juicioso no fui. Siempre digo que fui oveja negra y picha, porque pobrecitos lo que vivieron conmigo fue terrible. Pero después Dios me enamora, mi vida cambia por completo, y de ese amor tan grande que Dios me dio, yo empecé a hablar de la palabra de Dios con la gente, con mis amigos, con todo el que se me atravesaba en el camino. Yo le hablaba de Dios, y eso es lo que yo hacía: hablarle de Dios a la gente, hablarle de Dios a la gente, hablarle de Dios a la gente, y me gustaba, y empecé a tener mis células, mis grupos familiares, y eso era lo que yo hacía. Hasta que después mi papá dice: me tengo que ir, su mamá está en Boyacá, yo tengo que ir a acompañarla. Y yo: ¿y ahora qué? Dijo: usted se queda a cargo de la iglesia. Y yo: ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Yo por qué? Yo no pedí eso. Me dijo: no, Dios me mostró que usted era. Y yo: ¿pero yo por qué? Pero ahí arrancamos nosotros. Y seguimos adelante con este proceso, y como siempre yo cuento, la gente, en vez de decir: ay, tan chévere, Ricardo quedó de pastor, decía: no, ese no es. Pastor se equivocó. Muy joven. Siempre para no decirme como que no era bueno, decía una palabra muy religiosa, que es, muy religiosa no, muy
muy bíblica. Es neófito. ¿Alguien había escuchado esa palabra neófito? ¿Qué quiere decir neófito? Muy nuevo, no sabe mucho. No, Ricardo es muy neófito. Y no se equivocaron. Sí era muy neófito. Pero lo que yo no sabía es que yo era el elegido. Sí, o sea, entiéndenme eso. No sabía que Dios me había elegido para esto. Lo dudé por mucho tiempo. Y fuera eso, pues la gente se iba de la iglesia. Yo más, cuando yo veía que cada día había menos y menos, pues yo decía, no, en realidad yo no soy. Se equivocó mi papá. Inclusive llamé a mi papá y le dije, oye papá, yo creo que tú te equivocaste, la gente se está yendo, nadie me quiere. No, les digo la verdad. Y mi papá me decía, no hijo, Dios no se equivocó. Yo le decía, pero es que tú tenías 12 personas alrededor tuyo que se han preparado por años y yo no. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Pero nadie tiene un corazón de pastor como tú lo tienes. Y yo, pero ¿por qué me dice eso? Porque a cualquier persona que llega a tu vida tú quieres ayudarla y quieres contarle de Dios. Y eso te hace un pastor. No es por lo que sabes, sino por el corazón que tienes de traer las ovejas al redil del Señor. Con David pasó exactamente lo mismo. Le llegaron 400. Y a él no le importó quiénes eran, ni que tenían o no tenían. Él lo que hizo fue convertirse en el líder de esos 400. Que necesitaban a alguien para que su vida pudiera cambiar. David empezó su reinado con 400 personas que creyeron en él. Que creyeron en lo que Dios podía hacer en él. Esas 400 personas se volvieron prósperas al lado de David. Por David no, por Dios, porque era el plan de Dios, era el escogido de Dios. Y uno dice, uy, pero ¿uno a quién se le quiere unir? En Colombia pasa, ¿no? Todo el mundo se le quiere unir al que va ganando, al que va de primeras. Este es el mejor, yo me voy con el mejor. ¿Quién se le quiere unir a alguien que está en una cueva solo y que toca que su familia escondidos vayan y lo visiten? De pronto no muchos. Pero estos 400 se le unieron. Estos 400 creyeron lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Y de ahí se levantó David con esos 400 hasta llegar a ser el ungido de Dios, el rey de Dios del pueblo de Israel. Y esto es maravilloso. Gente que era pobre, que no quería ni vivir. 400 que eran pobres y no querían vivir, se convirtieron en los 400 valientes del rey David. De ser pobres y de no tener ganas de vivir, se convirtieron en los 400 guerreros más valientes y prósperos que tenía David a su lado. La mayoría de gente que no ha conocido a Dios de la manera correcta quiere alcanzar logros y metas, pero sin ningún esfuerzo. Y no lo veo en la Biblia por ningún lado. No veo a nadie que le haya tocado seguir a Cristo sin ningún esfuerzo. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo no es fácil. La diferencia es que con Cristo aseguramos la victoria. Sin Él no la hay. El problema es que necesitamos ser esforzados y valientes. Por eso Dios habló a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dile a la persona que está a tu lado eso. Esfuérzate y sé muy valiente. No se lo dijo una vez, se lo dijo 3 veces.
Porque es necesario. Porque no importa lo que hoy estás pasando, si sigues de la mano de Dios, si te levantas, si te esfuerzas y luchas, vas a llegar a lo que Dios prometió que era tuyo. Pero la cosa con nosotros es que necesitamos liberarnos de esa lámpara de Aladino que queremos encontrar. Que la frotamos y se aparece el genio y nos dice, ay, tienes 5 deseos. Ya, ya, listo, se solucionó. Eso no es así. Alguien me dijo algún día, "Ay, me compré el baloto, pastor". Y yo, ¿y qué? No, pastor, le voy a decir una cosa. Si yo me lo gano, yo traigo el diezmo de una vez. O sea, como que ore para que yo me lo gane. Y le traigo el diezmo. Pero la verdad, tuve los pantalones para decirle que Dios jamás nos iba a dar el número del baloto. Que el baloto nos lo ganamos hace más de 2019 años. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario para darnos una vida nueva y una vida eterna junto con Él. Que ahora lo que nos corresponde es trabajar y luchar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y que no es fácil, no. Pero con Él lo vamos a lograr. Ahora escúcheme. A nosotros nos gustaría que si empieza a llover y salimos a la calle, como somos cristianos, hijos de Dios, el agua no nos moje a nosotros. Pero resulta que cuando llueve, llueve para todos. Nos gustaría que cuando fuéramos al supermercado nos dijeran, ay, ¿ustedes son cristianos? No paguen. En la canasta hay que pagar. Nos gustaría que todo lo de nosotros fuera fácil, sencillo, porque ya... Y a mí me pasó mucho cuando yo estuve gerente de la canasta. La gente llegaba con las hojas de vida y me decía, soy cristiano. Y yo le decía, ¿y qué pasa? Porque la gente me lo decía, pues, como que me tiene que contratar porque soy cristiano. Y yo le decía, no, yo se lo paso al jefe personal. Y esta persona tiene que hacerle un examen y un estudio y unas preguntas y va a saber si usted es apto para el puesto. Si no, toca que vaya y se prepare y vuelva, pero cuando sea apto. Porque por más de que seamos cristianos, tenemos que demostrarlo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro esfuerzo, con nuestra capacitación, con nuestro estudio, dando lo mejor de nosotros para llegar a ocupar el puesto que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un puesto de privilegio para sus hijos, pero eso no significa que no tenemos que hacer nada. Y necesitamos entenderlo. Y entonces en algún momento para llegar a eso Dios nos va a mostrar nuestra realidad y nos va a decir, oiga, ustedes no están en el lugar correcto, así que necesito quitar, limpiar y arrancar de nuevo. Y entender que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. En algún momento pienso que Dios los llevó al desierto, y esto sí es mi pensamiento personal y no quiero que nadie lo vaya a decir que la Biblia lo dice. En algún momento pienso que David le estaba ganando mucho el ego, lo creo. Mató a Goliat y todo el mundo lo quería. Iba a la guerra y en la guerra destruía a todos los ejércitos y ya habían canciones a favor de David. Sí, y David llegaba y la gente cantaba. Y Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y eso, mejor dicho, David estaba en la cima y creo yo que Dios dijo, no, venga, no eres tú, soy yo. Y necesito que lo entiendas. Y lo lleva a perderlo todo hasta que otra vez va al desierto
Y me imagino que en el desierto muchos reconocemos que no es por nosotros, sino es por Dios. Y volvemos a buscar a Dios de una manera única y especial. Y si alguien me pregunta, pues, como les he dicho, esta es la época donde más he buscado de Dios en toda mi vida. Cada ratico estoy diciéndole, Señor, 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 ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, dame fuerzas. Señor, por favor. Ahora el secreto de esto tiene que ser, ¿cuáles van a ser esos 400, por así llamarlo, que se quieren unir a Dios y que quieren ser parte de ese equipo, que van a empezar desde abajo para llegar arriba, donde arriba le vamos a dar la gloria a Dios? Es que no es lo mismo estar en la cima y querer unirse allá. Otra cosa es estar abajo y empezar a crecer y avanzar. Y es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Dios quiere llevarte a la cima, pero cuando te lleve a la cima, Él quiere que nunca olvides que es gracias a Él y que toda la honra y toda la gloria la merece Él. Mucha gente llega al Señor y le empieza a ir bien, y cuando le empieza a ir bien, se desvían, se apartan, se enfrían, ya no vienen, ya no buscan. Inclusive me los encuentro y, oye, ¿qué hubo? ¿No te he visto? No. Las bendiciones de Dios no me dan tiempo para ir a la iglesia. Grave. Porque las bendiciones pasan y el único que permanece para siempre es Él. Nos equivocamos. Entonces Dios dice, espera, tengo que revisar porque no quiero que sea parte de mí. Es mejor estar al lado sin nada que separado de Él con mucho. Porque separados de Él seremos pobres, así tengamos muchas cosas materiales y mucho dinero. Al lado de Él dice su palabra que el que tiene a Dios lo tiene todo y no le falta nada. Dios está buscando esos 400 que quieran rendirse a Él para levantarlos y para que podamos glorificar a Dios como debe ser glorificado. Fácilmente decimos, conseguí esto, alcancé esto, llegué a esto. Pero escúcheme, nada pasa si no es porque Dios quiere. Y necesitamos comprenderlo. Y necesitamos analizar nuestra vida. Y te lo voy a decir y me lo digo yo también hoy, nada de lo que tengo y de lo que soy es mío, todo se lo debo a Él. Si no hubiera sido por Él, no estaría en este lugar. Si no hubiera sido por Dios, no tendría la familia que tengo. Si no es por Él, no como y no me he visto. Él me provee todo en mi casa, en mi vida, en mi familia. Él me ha protegido de la muerte. Es Él, es Él, es Él, es Él. Y si no tengo eso claro, fácilmente me voy por otro lado. Fácilmente me desvío. Fácilmente cualquier oportunidad me lleva a apartarme del Señor y eso no puede pasar. Y muchas veces no hemos podido avanzar es porque no entendemos eso. Es más importante tenerlo a Él que tener cualquier cosa. La palabra de Dios dice en un versículo que no podemos seguir a dos dioses. Y nombra a uno el dinero.
Si no puedes. El dinero no puede ser tu Dios. El dinero debe ser una añadidura de Dios, pero no nuestro Dios. Pero para muchos de nosotros es un Dios. El día de ayer me pasó algo chistoso con las redes sociales. Nosotros tenemos una página, ojalá que me ayuden a agregarse a esa página que se llama Soy Ricardo Parra. Pero una persona me escribió ayer, ay, que ustedes los pastores hacen un negocio con los diezmos y son ricos, apuntan los diezmos y bueno. Y yo le contesté, pues deben haber personas que sí lo cogen como un negocio. No sé qué tan fácil sea ser un pastor como negocio. No sé cómo si eso llega a prosperar, a fructificar o qué, pero bueno. Yo le contesté, pues habrá muchos que sí, pero en el caso de nosotros, de toda la familia nos ha tocado trabajar. Entonces le conté un poco la historia de mi madre, desde los 15 años trabajando para tener una cadena de supermercados. Y hemos trabajado así, y nos hemos movido para salir adelante. Pero en medio de todo digo, y yo he sido muy respetuoso con diezmos y ofrendas y por eso nunca he hablado ni orado por los diezmos y las ofrendas yo. Bueno, nunca no. Alguien que iba a orar algún día no vino y me tocó a mí orar, entonces pues yo lo hice, no tuve problema. Pero no es un tema de esta comunidad. Pero aprendí, mi querido Wilson, que es el tema que más le toca a la gente, porque muchas veces nosotros amamos tanto el dinero que no somos capaces de dar nada. Es así de sencillo. Lo amamos tanto que dependemos de Él. Y si llegó la hora del diezmo y la ofrenda, pues buscamos el billete más pequeño o las monedas que tengo que me sobran o simplemente no doy porque... Y es que el entender es que el dinero me lo da Dios. Lo que yo tengo me lo da Él. Nadie más. Es Él el que me lo da. Él es la Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Y de lo que Él me da, me dice, oye, devuélveme 10% que yo quiero utilizarlo para que la obra de Dios se siga expandiendo. Eso es todo lo que Él hace. Alguien dijo, uy, menos mal no dijo el 20 o el 30 o el 40. Pero lo que yo le demuestro cuando diezmo es que no es mi Dios el dinero. Es que Él es mi Dios. Y de lo que Él me da, de lo que Él me permite tener, yo le doy, le devuelvo, no le doy, le devuelvo, que es de Él. Y con eso le estoy diciendo, tú eres mi Dios y no el dinero. No dependo de Él, dependo de ti. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos entender que Él es nuestro Rey. La palabra declara que de lo vil y menospreciado del mundo Él va a levantar para avergonzar a los sabios y a entendidos. Debemos estar pegados a Él. Debemos estar unidos a Él. A pesar de que hoy no tengamos mucho, no estemos en el lugar que queremos, las cosas no nos están saliendo como queremos, pero no importa. Estar con Él es lo mejor que podemos hacer. Agarraditos de Él es donde debemos estar todos los días de nuestra vida. No dejemos que nada ni nadie nos aparte de Él. Estar en Él es estar en el lugar seguro. No pierdes tu tiempo cuando estás al lado de Él. No pierdes tu tiempo cuando oras a Él. No pierdes tu tiempo cuando lees su palabra. Dice una canción por ahí que es mejor estar un momento al lado de Él que 1000 separados de Él. Cuando tú vienes acá, ganas. Siempre ganas. Si traes a tus hijos acá, ganas, así no quieran venir y no quiero que los obliguen. Lo único que quiero que sientan lo que pasa. Este lugar no es bueno por el pastor, ni por el lugar, ni por nada. Este lugar es bueno porque la presencia de Dios está aquí. El día que yo llegué a un lugar como estos no quería ir.
El primer día que fui, me vestí lo más mal que pude. Mi disposición para ese lugar y para esa reunión era cero. Pero la presencia de Dios ese día me tocó y nunca pude volver a ser el mismo. Porque Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y necesitamos estar unidos a Él. Porque con Él tenemos una victoria segura. Los 400 que se hicieron al lado de David, que no querían nada y no tenían nada y que se les iba a acabar su vida, se hicieron con la persona correcta, con el Hijo de Dios. Dice la Biblia que ninguno tenía un corazón como el que tenía David. Y después llegaron a reinar con David. Fueron sus 400 guerreros. Y Dios quiere levantar esa generación ahora. Se me acaba el tiempo, pero déjeme contarles chismes míos. Hace mucho tiempo, cuando yo no tenía pantalones, a veces los tengo, a veces no. Pero en esa época sí era que no los tenía. Llegaba gente de otras iglesias acá. Y eran buenos oradores. Hablaban muy bien, predicaban muy bien. Y yo como que los veía que venían de otro lugar y que sabían hablar la palabra de Dios. Y yo, uy, este es el que necesito al lado mío. Y los ponía a predicar y a hablar. Y eso tenían una manera de expresarse espectacular. Una oratoria única. Pero después del tiempo, Dios santo, salían con unas cosas, decían unas cosas, pasaban unas cosas, que yo dije no más. Y dije, yo quiero al lado mío no gente tan sabia, ni con buena oratoria, ni con nada de eso. Dios dice en su palabra que el que quiera ser el primero debe ser el que sirva. Y Dios me dijo, rodéate de gente que sirva. Esos son los mejores de todos. De pronto al principio no saben hablar, de pronto al principio no sabrán predicar, no sabrán hacer muchas cosas, pero si saben servir, Dios sacará lo mejor de cada uno de ellos para avergonzar a los más sabios, más entendidos del mundo. A mí me sacó del lodazal. No soy el más preparado en esto, no soy el más estudiado. Pregúntale a mis profesores de colegio y universidad, Dios. Pobrecito, ¿qué será de Parra? Parra, ¿qué va a hacer con su vida? Yo no sé, yo tampoco sabía. Pero Dios sí tenía un plan, porque Dios me ha elegido. Y Dios sí tiene un plan con tu vida, porque Dios te eligió. Por eso tú estás acá. Tú eres un escogido de Dios, un elegido de Dios para grandes cosas. Cierra tus ojos allí, por favor. No sé cómo te ves hoy. No sé cómo te sientes hoy. No sé si estás en la mejor circunstancia del mundo o no. No sé si hoy te sientes en una cueva. No sé si tienes todas las cosas que quisieras tener o estás en el lugar que quisieras tener o estar. Pero escúchame. Tienes el honor más grande y el privilegio más grande de todos. Eres un escogido y una escogida de Dios. Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te eligió. Tú no eres cualquier persona. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti?
Hoy Dios dice, levanta tu rostro, porque yo te llevo de la mano. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Cuando te dejas guiar por el Señor, Él te va a llevar a lugares que nunca imaginaste que podías llegar. Solo no te sueltes, solo no te agarres. No desprecies el lugar donde estás. No lo desprecies, porque de allí Dios te va a sacar con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con una actitud diferente. Pero Él es el que te va a sacar para que reconozcas que Él es el Dios verdadero, el Todopoderoso. Deja de pelear por el lugar donde estás. No importa el lugar donde estás. Lo importante es que Dios está contigo en este lugar. En ese lugar y en esa circunstancia. Y Dios no te va a abandonar nunca jamás. Tú haces parte de los guerreros de Dios, de las guerreras de Dios. Pero créele,